El Medio Oriente, una región rica en historia, cultura y conflictos, es el escenario de una de las narrativas geopolíticas más intrigantes del mundo. En su corazón se encuentra Israel, una nación que ha sido el epicentro de tensiones, acuerdos históricos y disputas arraigadas. Desde su fundación en 1948, Israel ha mantenido relaciones complejas con sus vecinos árabes y ha sido el protagonista de un conflicto de larga data con los palestinos. En este vídeo, exploraremos la historia de Israel, su relación actual con los países circundantes y los desafíos geopolíticos que siguen moldeando esta región única. Adentrémonos juntos en este apasionante viaje a través de la geopolítica del Medio Oriente. ¿Por qué se le conoce como el pueblo de Dios? La expresión, el pueblo de Dios, se utiliza comúnmente en contextos religiosos para referirse a un grupo o comunidad que se considera elegido o dedicado a servir a una deidad o ser supremo en una relación especial. Esta frase se usa en varias religiones, pero aquí se explicará principalmente en el contexto del judaísmo, el cristianismo y el islam, que son algunas de las religiones más grandes que utilizan este término de diferentes maneras. 1. Judaísmo. En el judaísmo, el concepto de el pueblo de Dios se refiere al pueblo judío. Según la creencia judía, Dios eligió a los descendientes de Abraham para ser su pueblo elegido y les dio la ley, Torá, a través de Moisés en el monte Sinaí. Los judíos creen que tienen una relación especial con Dios y están destinados a cumplir ciertas responsabilidades y mandamientos religiosos. 2. Cristianismo. En el cristianismo, el pueblo de Dios se utiliza para referirse tanto a los judíos como a los cristianos. En el Nuevo Testamento de la Biblia, los cristianos son considerados el pueblo de Dios en el sentido de que, a través de la fe en Jesucristo, se convierten en parte del pueblo de Dios y herederos de las promesas hechas a Abraham. Esta idea se desarrolla en el contexto de la enseñanza del apóstol Pablo en el cristianismo primitivo. 3. Islam. En el Islam, los creyentes son considerados como el pueblo de Dios. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, y siguen las enseñanzas del profeta Mahoma según el Corán. Los musulmanes ven su fe como una continuación de la creencia en el Dios de Abraham y consideran que son un pueblo elegido en el sentido de que siguen la voluntad de Dios y sus enseñanzas. En resumen, la expresión «el pueblo de Dios» se utiliza para describir a grupos o comunidades que se consideran elegidos o dedicados a servir a Dios o a una deidad en particular, y esta idea se manifiesta de diferentes maneras en las tradiciones religiosas mencionadas. Cada religión tiene su propia interpretación de quiénes son el pueblo de Dios y cuáles son sus responsabilidades espirituales. ¿Historia del pueblo de Israel? La historia del pueblo de Israel es un relato rico y complejo que abarca miles de años y está documentado en textos religiosos, históricos y arqueológicos. Aquí te proporcionaré un resumen general de la historia del pueblo de Israel. Orígenes. La historia del pueblo de Israel se remonta a los tiempos de la Biblia. Según las escrituras hebreas, el patriarca Abraham es considerado el progenitor de la nación. Dios hizo una alianza con Abraham y sus descendientes, prometiéndoles la tierra de Canaán como herencia. Éxodo y Moisés. El relato del Éxodo es un evento central en la historia de Israel. Los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, escaparon de la esclavitud en Egipto y recibieron la ley en el monte Sinaí. Esta ley, conocida como la Torá, incluye los 10 mandamientos y estableció las bases para la identidad religiosa y moral del pueblo de Israel. La conquista de Canaán. Tras el Éxodo, los israelitas emprendieron la conquista de la tierra de Canaán, que se convirtió en su hogar. Este período está lleno de relatos de líderes como Josué y jueces que desempeñaron un papel clave en la consolidación de la identidad israelita en la tierra prometida. Monarquía unificada. Bajo el reinado de Saúl, David y Salomón,
Israel se unificó como un solo reino. Durante el reinado de Salomón, se construyó el primer templo en Jerusalén. Sin embargo, después de su muerte, el reino se dividió en el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Exilio y retorno. El reino de Israel fue conquistado por los asirios en el siglo VIII a.C., y posteriormente, el reino de Judá fue conquistado por los babilonios en el siglo VI a.C. Gran parte de la población judía fue llevada al exilio en Babilonia. Sin embargo, después del edicto de Ciro el Grande en el año 538 a.C., los judíos pudieron regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Período helenístico y romano. Israel estuvo bajo la influencia de imperios sucesivos, incluidos los griegos y los romanos. Durante este tiempo, surgieron tensiones y revueltas, como la revuelta de los Macabeos en el siglo II a.C., que condujo a la independencia temporal de Judea. La diáspora judía, tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo por las fuerzas romanas, los judíos se dispersaron por todo el mundo, lo que se conoce como la diáspora judía. A pesar de la dispersión, la religión judía y la identidad cultural se mantuvieron. Edad moderna y Estado de Israel. Después de siglos de persecuciones y diáspora, el movimiento sionista del siglo XIX abogó por el regreso de los judíos a su tierra ancestral. En 1948, el Estado de Israel fue establecido en la región de Palestina, lo que marcó un hito significativo en la historia del pueblo judío. Desde entonces, Israel ha sido un Estado soberano y el centro de la vida judía en la actualidad. Esta es una visión general de la historia del pueblo de Israel, que abarca una amplia gama de eventos, periodos y transformaciones a lo largo de los milenios. La historia de Israel es fundamental para comprender la historia de la religión judía y la historia de la región en la que se encuentra. ¿Cuál es la religión que predomina en Israel? La religión predominante en Israel es el judaísmo. Israel es considerado el Estado judío y se estableció como un hogar nacional para el pueblo judío. La mayoría de la población en Israel se identifica como judía, y el judaísmo desempeña un papel importante en la vida y la cultura del país. El judaísmo es una de las tres principales religiones monoteístas del mundo, junto con el cristianismo y el islam. En Israel, hay una gran diversidad dentro del judaísmo, que incluye corrientes religiosas como el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador y el judaísmo reformista, entre otros. Además del judaísmo, también hay minorías religiosas en Israel, como el islam y el cristianismo, que tienen comunidades significativas en el país. Es importante destacar que Israel es un Estado democrático que garantiza la libertad de religión, y los ciudadanos tienen el derecho de practicar su fe o no tener ninguna creencia religiosa en absoluto. La diversidad religiosa y cultural en Israel contribuye a su riqueza y complejidad como nación. ¿Cuál es el significado y la importancia del Muro de las Lamentaciones en Jerusalén en la religión y la cultura judía? El Muro de las Lamentaciones, también conocido como el Muro Occidental, es uno de los lugares más sagrados para el judaísmo y tiene una gran importancia religiosa y cultural. Aquí está el significado y la importancia del Muro de las Lamentaciones. 1. Significado religioso. El Muro de las Lamentaciones es lo que queda de los restos del Segundo Templo judío, que fue destruido por las fuerzas romanas en el año 70 después de Cristo. Según la tradición judía, es el lugar más cercano al Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo, donde se creía que residía la presencia divina. Los judíos lo consideran un lugar de oración y conexión directa con Dios. En el muro, los judíos se reúnen para orar, leer las Escrituras y reflexionar sobre su fe.
2. Importancia cultural. El Muro de las Lamentaciones es un símbolo fundamental de la herencia judía y la conexión del pueblo judío con Jerusalén, su antigua capital. A lo largo de los siglos, ha sido un punto de encuentro para judíos de todo el mundo y un símbolo de esperanza y perseverancia. En momentos de celebración y duelo, los judíos acuden al muro para expresar sus emociones y recuerdan su historia, incluyendo el exilio y la diáspora. 3. Lugar de lamento y plegaria. El nombre Muro de las Lamentaciones proviene de la tradición de lamento y duelo por la destrucción del templo y las adversidades que ha enfrentado el pueblo judío a lo largo de la historia. Muchos visitantes de todas partes del mundo acuden al muro para escribir notas con oraciones o deseos y colocarlas entre las grietas de las piedras del muro. 4. Centro de peregrinación. El Muro de las Lamentaciones atrae a judíos de todo el mundo, convirtiéndolo en un importante lugar de peregrinación y un destino fundamental en el judaísmo. Durante festividades judías como el Sabbat y las festividades importantes como Pesaj e Pascua y Sukkot e Fiesta de las Cabañas, el Muro de las Lamentaciones se llena de fieles que se congregan para celebrar y adorar. El Muro de las Lamentaciones es un lugar profundamente significativo para el judaísmo y la cultura judía. Es un punto de conexión espiritual, un símbolo de identidad y una expresión de la relación única entre el pueblo judío y Jerusalén. ¿Cuál es la relación actual entre Israel y sus vecinos en el Medio Oriente, y cuáles son los desafíos geopolíticos en la región? La relación de Israel con sus vecinos en el Medio Oriente es compleja y ha estado marcada por conflictos históricos y tensiones políticas. Los desafíos geopolíticos en la región son diversos y han evolucionado con el tiempo. Aquí hay un resumen general de la situación. Conflictos históricos. Israel ha tenido conflictos duraderos con sus vecinos, especialmente con los países árabes, desde su fundación en 1948. Las guerras árabe-israelíes, como la Guerra de Independencia de 1948, la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973, han sido eventos significativos en la historia de la región. Procesos de paz. A lo largo de las décadas, ha habido intentos de resolver los conflictos en la región a través de procesos de paz y negociaciones. Uno de los acuerdos más notables es el Acuerdo de Camp David de 1978 entre Israel y Egipto, que llevó a la normalización de las relaciones entre estos dos países. Acuerdos de paz. En 1994, Israel firmó un acuerdo de paz con Jordania, lo que llevó a la normalización de las relaciones entre los dos países. Sin embargo, las tensiones persisten en otros lugares, especialmente en relación con el conflicto israelí-palestino. Conflicto israelí-palestino. Uno de los desafíos geopolíticos más destacados en la región es el conflicto entre Israel y los palestinos. Las disputas territoriales, la seguridad, la creación de un Estado palestino y la cuestión de Jerusalén siguen siendo temas centrales de conflicto y negociación en la región. Tensiones regionales. Las tensiones entre Israel y otros actores en la región, como Irán, han sido un aspecto importante de la geopolítica en el Medio Oriente. Israel ha expresado preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán y su influencia en la región. Cambio político en la región. Los eventos recientes, como la Primavera Árabe y la Guerra Civil en Siria, han tenido un impacto significativo en la dinámica geopolítica del Medio Oriente. La inestabilidad en la región ha llevado a cambios en los aliados y adversarios de Israel. Normalización de relaciones. En 2020, Israel firmó acuerdos de normalización de relaciones con varios países árabes, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Estos acuerdos marcaron un cambio significativo en la dinámica regional y representan un paso hacia la cooperación en áreas como la economía y la seguridad.
La situación en el Medio Oriente es compleja y sigue siendo objeto de cambios y desafíos geopolíticos. Los conflictos históricos, las tensiones regionales y el conflicto israelí-palestino son aspectos clave de la situación, pero también ha habido movimientos hacia la normalización de relaciones en la región en años recientes. La estabilidad y la paz en el Medio Oriente siguen siendo metas desafiantes. En conclusión, la historia de Israel, su relación con sus vecinos en el Medio Oriente y los desafíos geopolíticos en la región son temas complejos y cambiantes. La región ha sido testigo de conflictos históricos y tensiones persistentes, pero también ha visto avances en acuerdos de paz y normalización de relaciones. La situación es dinámica y continúa evolucionando, y la búsqueda de la estabilidad y la paz sigue siendo un objetivo importante en el Medio Oriente.